Bueno, buenas tardes a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Agradezco a las personas que están en la sala el día de hoy, pues su asistencia, su interés en el curso y pues también como que puedan compartir las preguntas que traigan pues para alimentar más este espacio. Pues voy a empezar brevemente, aunque ya he hecho la presentación en los videos que ya he compartido. Mi nombre es Jacqueline Torres Ruiz, soy socióloga, maestra en sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Estoy terminando el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, este semestre los estoy acompañando en el curso Teoría Sociológica Contemporánea como directora, curso en el cual pues ya vengo desde hace algunos semestres pues acompañando el proceso pues de la mano del todo el núcleo problemático de pluralismo teórico de la sociología. Entonces, bueno, eso por un lado y también quería dar como unos avisos parroquiales, digamos. Uno es que esta participación el día de hoy va a tener un peso de 10 puntos en el criterio de participación de esta fase que está por finalizar, entonces para que lo tengan en cuenta y para que no olviden diligenciar el formulario de participación de asistencia, que ya se los comparto de una vez para que no se me olvide. Perdón, justo aquí lo tenía. Entonces, no se les olvide como, digamos, como novedad de este formulario quise incluir un apartado pequeño de observaciones para que ustedes compartan precisamente sus observaciones enfocadas pues enfocadas al proceso de enseñanza-aprendizaje en el curso, que sean constructivas y que me ayuden a mí como a orientar, pues como toda la estrategia pedagógica, pues teniendo en cuenta pues los condicionamientos que tenemos como pues educación virtual. Y por otro lado, pues les estaré contando, ya o sea, recuerden que hoy por ajustes de fechas tenemos la primera webconferencia, mañana ya se va a realizar la segunda, que es específicamente sobre este tema de Foucault. No quería dejar pasar como esta introducción que voy a realizar el día de hoy. Y ya pronto les estaré contando los espacios sincrónicos, los CIPAS que tendremos para el curso. Y ahí como novedad, bueno, digamos que un poco novedad o innovación más bien de este curso, que ya la venimos implementando hace algunos semestres. Este curso ha sido como el pionero y personalmente yo a partir de pues la posibilidad que he tenido de estar pues en el doctorado y como docente con Nacional, es decir, no presencial pues ahí en Colombia con las compañeras y compañeros del programa, sino pues en contacto más con la academia ha podido tener acceso a pues redes de investigación que están trabajando algunas de las teorías pues que desarrolla el curso y que desarrolla el núcleo. Entonces, pues se ha podido tener invitados como los que ustedes ya han tenido la oportunidad de ver en pues en los encuentros que ya para este momento son asincrónicos, pero que compañeros de semestres anteriores los han podido tener en vivo. Y este semestre también vamos a contar, estoy como organizando las posibilidades que vamos a tener en lo que queda del semestre con invitados. Para que van a compartir sus investigaciones en las que aplican teorías sociológicas. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta ahí como avisos parroquiales de pues las próximas espacios que vamos a tener en el curso. Bueno, y por otro lado, antes de compartirles, bueno, acá van viendo los ejes temáticos de esta sesión. Bueno, ahí quiero también presentar como una excusa porque ustedes saben y que la webconferencia, esta primera webconferencia y la segunda van a quedar muy juntas hoy y mañana, pero digamos que ahí quiero explicarlo sociológicamente a partir de pues todos estos condicionamientos institucionales, estructurales del sistema de educación en el que está inmerso la UNAD, por supuesto, que genera pues
una serie de limitaciones laborales y como ustedes también las habrán tenido de sobrecarga que hace que tengamos mil cosas y como que se vaya atrasando algunas entre estas, pues la webconferencia. Esto, digamos que desde el punto de vista del sistema de educación, en mi caso que tengo una dedicación de medio tiempo y pues con esas otras dedicaciones o actividades laborales, académicas, familiares, como madre soltera que soy en México, además. Entonces, pues generan estas, entre las limitaciones, digamos, estructurales del sistema y las personales, pues como que se nos van como limitando las posibilidades, pero pues precisamente no quiero como dejar de presentar como el panorama introductorio, como por decir, bueno, de una vez nos vamos a ir a trabajar el postestructuralismo, a trabajar Foucault, sino pues igual tenemos que tener este marco introductorio para que ustedes puedan entender y tener pues esas claves de aproximación a la teoría. Entonces, bueno, eso como aspectos introductorios de la sesión bueno, ya desarrollo como tal los ejes temáticos. Entonces, hoy vamos a trabajar tres grandes ejes que nos van a permitir ir leyendo las teorías, no solamente las teorías que trabajamos particularmente en el curso, sino ir relacionándolas con otras que a ustedes les interese en el panorama, en el amplio panorama de la teoría sociológica contemporánea. Entonces, bueno, el primero es coherencia entre el núcleo problemático pluralismo teórico de la sociología y el curso Teoría Sociológica Contemporánea. El segundo son los ejes, las presuposiciones de la teoría sociológica y los problemas teóricos transversales. El tercero es la secuencia, contexto o las, digamos, las claves de aproximación a una teoría sociológica que vayamos a revisar, en este caso, Escuela de Frankfurt, pero estas son las claves de lectura que les quiero dar para que podamos ir pues también acercándonos a las siguientes. En este caso, pues voy a explicar esas claves de lectura y vamos a dar el ejemplo con la Escuela de Frankfurt y mañana igualmente con el gran eje teórico que es el postestructuralismo y particularmente con la teoría de Michel Foucault. Bueno, entonces, para iniciar, por favor me confirman si hasta ahora ha sido claro y si me escuchan correctamente, por favor avísenme en el caso de que no, de que haya intermitencias o cualquier como pregunta, porque acuérdense que yo no puedo ver el chat mientras estoy compartiendo pantalla. Entonces, mejor abren su micrófono e interrumpen y por favor me cuentan preguntas o intermitencias pues, que ustedes hayan notado en la señal. Entonces, bueno, me cuentan si hasta ahí todo bien. Sí, señora, se le escucha bien. Ok, listo. Muchísimas gracias por su apoyo. Entonces, listo. Entonces comenzamos con esta primera mirada de la coherencia del núcleo problemático con el curso Teoría Sociológica Contemporánea. Entonces, como ustedes saben y lo habrán visto ya en los cursos anteriores, también lo he mencionado en los videos, este núcleo problemático, digamos, pretende transitar de este modelo de enseñanza-aprendizaje de memorización de autores, escuelas, corrientes teóricas, a una comprensión y apropiación de la teoría dentro de ejes teóricos, tensiones, presuposiciones, matrices sociológicos transversales, que ustedes la puedan ubicar como un modelo de organización, como un marco de lectura de las teorías. Y más porque pues estos cursos de teoría, digamos, perdón, las teorías sociológicas contemporáneas tienen un panorama mucho más amplio que las teorías sociológicas clásicas. Entonces, estos modelos de organización permiten precisamente hallar continuidades, puentes y conexiones de acuerdo con el modelo que ustedes utilicen. Entonces, no solamente es
meterse de lleno a estudiar un autor, sino poder como hallar la conexión, la articulación con lo que dicen y el diálogo sobre todo, ¿no? Con lo que dicen pues otras perspectivas teóricas. Entonces, este primer punto central del núcleo problemático es hallar estas continuidades, puentes y conexiones. También el curso en particular pues se ha orientado por leer una teoría eh, o sea, pasar de la lectura de una sola teoría a poderla ubicar dentro de un marco pues en unos problemas transversales que ustedes encuentran en el sílabus y que en un momento los vamos a compartir. Entonces, ya en este modelo anterior que teníamos, que les contaba de memorización solamente un autor o solamente de las obras, por ejemplo, en mi caso, yo como socióloga de la Universidad Nacional que aprendí en ese modelo, entonces nosotros teníamos que estar 2 semestres, creo, leyendo la obra completa del Capital o la mayoría de capítulos del Capital para tratar de tener una apropiación, pero nos quedábamos como digamos, un poco limitación que no resta, que digamos, a partir de esa apropiación del clásico, digamos, de uno de los referentes principales de la sociología, se pueda leer las continuidades y discontinuidades que se van a desarrollar con las teorías que vienen, digamos, que parten de Marx. Pero digamos que sí, en realidad puede ser una limitación en la medida que en ese momento no se están hallando esas conexiones, en el mismo momento en el que se está leyendo, apropiando, comprendiendo a un autor, una teoría, no se están hallando esas conexiones, esos diálogos con otros autores y menos con la realidad. Entonces, en este curso particularmente tenemos la posibilidad, y eso es lo que se ha tratado de aportar, de leer el contenido del autor, es decir, no solamente tenemos el capítulo en el que está pues el desarrollo teórico, los conceptos del autor, sino que tenemos la lectura de artículos de investigación donde se aplicó esos conceptos y tenemos conferencias sincrónicas y asincrónicas que nos muestran cómo es que se utilizan esos conceptos para trabajar y digamos con la ventaja de tener ahí a los autores que están respondiendo a las preguntas que ustedes les puedan generar. Y entonces eso muestra que una teoría que se generó por allá en el siglo XIX en Europa, en un contexto, en un escenario muy lejano, pues cómo es que la puedo adaptar, no adoptar literal, sino cómo es que puedo tomar ciertos elementos para leer los problemas de mi contexto o el problema que me interesa de mi realidad local. Del municipio o de mi departamento o pues de Colombia. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, pues digamos, en cuanto a las herramientas de lectura que nos da el curso. Y precisamente, pues ahí tenemos, pues como el recorderis del propósito de formación, la meta hacia la que apuntamos en coherencia con el núcleo problemático, que es comprender las continuidades, los puentes y las conexiones de la teoría sociológica a partir de la revisión transversal de problemas teóricos para la aplicación de la teoría como herramienta de análisis de la realidad social local. Entonces, ahí digamos que trata de sintetizar todo esto que les he venido comentando. Y esto digamos que trata de desagregar, de implementar en cada una de esas 5 fases que utiliza estos recursos también que ya les comento, en las que está la lectura propiamente del contenido teórico y de la aplicación en investigaciones que ya se han trabajado generalmente de posgrado y que les sirven a ustedes para decir, ah, bueno, así se hace una aplicación trabajando el análisis de las personas en situación de discapacidad en Bogotá, Colombia, en el análisis de la política pública en tal periodo,
o así se hace en el análisis que realiza Bernal Olarte en su artículo, así es que se pudo aplicar Foucault, así es que ella propone plantear el problema de investigación, cómo es que, y podemos ver, bueno, cómo fue que planteó su metodología de investigación, cómo es que presenta los resultados a la luz de esa teoría, porque acá me está hablando, o sea, digamos, la ventaja que tienen estos artículos es que tratan como de resaltar el papel de la teoría, no solamente pues desarrollar ahí pues claro, el problema de investigación, sino, digamos, en el caso que van a ver, que es el que se me viene a la mente, van a ver en fase 3 el artículo de investigación de Gilberto Betancur. Entonces, no es solamente ver las personas en condición de discapacidad, sino cómo es que se pueden identificar como sujetos desde el concepto de Touraine. O sea, está muy, muy, muy ligado a la teoría. Entonces, esa es la utilidad de esos artículos de investigación que tienen ahí en el sílabus y en las guías de actividades muy claros para que ustedes puedan ver y también replicarlo. Ya vamos a ver, o bueno, digamos que ayer también ya les compartía cómo es que eso lo pueden hacer para fase 2 y fase 5 en el planteamiento de sus problemas de investigación. Entonces, este es un sustento importante pues para ver pues este andamiaje, esta construcción que realiza el curso y esas claves de aproximación a la teoría sociológica. Entonces, en segundo lugar, de acuerdo con la estructura temática que tenemos para hoy, tenemos esa lectura, esas formas de aproximación a la teoría sociológica contemporánea que a ustedes les va a permitir cómo ver, cómo es ver este mundo diversificado de teorías que está en este panorama ya del siglo XX, un poco más hacia mediados del siglo XX en adelante y siglo XXI. Entonces, el punto de partida, que tal vez ustedes ya lo habrán visto en las presentaciones del profesor Jorge Ruiz y en la que nos hace mucho énfasis como pues fundamento de este núcleo, es tratar de salir del paradigma anterior que ve la teoría, es decir, ese nivel abstracto como totalmente separado, divorciado del nivel práctico o el nivel fáctico o pues la praxis, el medio empírico, la investigación en terreno. Entonces, más bien, digamos, retomando a Alexander 2008, les compartiré obviamente la bibliografía que les vaya pues, mencionando aquí en el desarrollo de la web. A partir de este continuo teórico no son dos dimensiones que están divorciadas, opuestas, separadas, sino que hay un continuo en el que hay distintos, precisamente, escalas o niveles desde las presuposiciones generales que él plantea y que ya vamos a profundizar en ellas, desde presuposiciones, modelos, conceptos, definiciones, leyes, proposiciones simples y complejas, correlaciones y, bueno, hasta llegar a la observación, a esta directamente, digamos, la percepción de la realidad social, que eso, digamos, pueden ustedes a veces encontrarlo divorciado y desarticulado cuando ven estos otros cursos de, procesos de observación y relación o los cursos que están más ligados a la metodología, como que ustedes dicen como, pues yo cómo puedo articular esto por allá abstracto que me está diciendo, por favor, dígame tal cual que es este concepto con esto que es observar. Entonces, lo que propone Alexander y que los estamos invitando es a empezar a verlo como un continuo teórico y eso, digamos que es a lo que nos orienta el curso a través del desarrollo de cada una de las actividades. Entonces, bueno, con este eje teórico que ya va transformando estas ideas de divorcios, de oposiciones radicales, también Alexander nos propone como ejes teóricos generales para leer las teorías sociológicas esta idea de presuposiciones.
Entonces, digamos que para dar como un recorderis o aterrizar un poco qué es esto de las teorías sociológicas contemporáneas, que ya las vamos ubicando, como les digo, de mitad del siglo XX en adelante. Entonces, es importante recordar, uno, que están en relación de continuidad y discontinuidad con los clásicos. Casi siempre, o no decir siempre, los retoman. Van a Marx, van a Durkheim, van a Weber para criticarlos, para plantear una crítica y una ruptura o para retomarlos, digamos, tomar uno de sus conceptos y decir, bueno, esto está bien, lo quiero adaptar a mi propia teoría, digamos, eso desde la posición de cada uno de estos autores que vamos a ver. Por otro lado, digamos que en medio de esa sacralización de la teoría sociológica clásica en la que están muy pocos autores, o por lo menos muy pocos visibles, en la teoría sociológica contemporánea, a diferencia, si encontramos una diversificación. Entonces son múltiples teorías, múltiples puntos analíticos que nos lleva digamos, a necesitar más modelos que permitan ordenar, clasificar y hallar esas conexiones y puentes. Entonces, es un panorama muy, muy amplio, muy diverso que sí requiere, pues, marcos analíticos de organización. Y generalmente, digamos que eso es como una tendencia, aunque em, no es lo único, hay puntos pues como medios en el que hay una tendencia crítica. Casi siempre, digamos, a partir, tal vez ustedes han escuchado esta idea de Bourdieu, que ustedes tal vez la recuerdan mejor esto de como que la sociología es un deporte de combate o que lo que quiere decir es eso justamente, o sea, la sociología contemporánea sobre todo tiene una posición crítica contestataria ante el orden social, ya no es de afinidad, de tratar de integrar al orden como lo era la teoría sociológica clásica al orden social, es decir, digamos, a las instituciones, pensándolo en ese sentido, sino que ya tiene una perspectiva más crítica, más contestataria y digamos que más como que siguiendo un poco esta tradición más marxista que la teoría, digamos, el, 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 ag- eh, el ser sociólogo o el aprendizaje, la conceptualización sociológica, la investigación sociológica, no es solamente para explicar y para comprender un fenómeno y dejarlo ahí quietico, sino que es para transformar, para dar soluciones y para plantearle, por ejemplo, al Estado las demandas que requiere para la transformación de estos determinados problemas sociales. En este caso, pues un ejemplo de eso es la perspectiva que yo tengo frente a mi tema de investigación, que es la habitabilidad de calle. Entonces, cómo pues no me basta con comprender el fenómeno en sus causas, en sus efectos, en sus características, no, sino que cómo es que yo hallo unas causas en las que está involucrado, por ejemplo, el abandono de un estado o causas asociadas a pues el modelo económico y político. Entonces, eso me permite plantear una perspectiva crítica que no culpabiliza o no pone de manera simplista solamente pues juzgando y señalando al individuo que está en la calle. Entonces, eso es, digamos que un ejemplo general, así como introductorio a lo que es esta teoría sociológica contemporánea. Viendo estos ejes o marcos analíticos de organización, como les comentaba, están las presuposiciones de Jeffrey Alexander 2008, acción social, orden social y cambio social, que permiten justamente hallar estas puentes y conexiones entre distintas teorías. Entonces, digamos, se pueden, como lo veremos ahorita, en una matriz, en una diapositiva que tomé de una webconferencia del profe Jorge, cómo se pueden tratar de organizar los autores según presuposiciones o matrices sociológicas. Entonces, cuáles autores trabajan, autores clásicos y contemporáneos trabajan la presuposición de la acción social, cuáles autores estarían en esta preocupación, en esta presuposición por el orden
y cuál por el cambio social. Aquí hay que tener en cuenta, ojo, que pues estas presuposiciones tienen subdivisiones. Entonces, por ejemplo, en la acción está la acción racional y no racional. En la del orden está el enfoque, los enfoques colectivistas e individualistas. Entonces, estas mismas subdivisiones nos permite ir afinando mucho más pues la lectura de cada uno de los actores, perdón, de cada uno de los autores y cada una de las teorías. Entonces, sí, como les voy a proponer ahorita con la Escuela de Frankfurt, podemos tomar toda estas tres presuposiciones de Jeffrey Alexander para empezar a leer una teoría sociológica. Y eso, ahí me estoy adelantando, pero quiero insistir con esta ya, eso les puede ayudar, digamos, a armar un marco teórico, el marco teórico, digamos, de sus futuras tesis. ¿Cómo es que ustedes van a decir cómo es que yo organizo un marco teórico? Entonces, así, o sea, desde dónde yo voy ubicando a la teoría desde la que yo voy a leer mi problema de investigación. Entonces, esta es una clave para empezar a ubicar esa teoría particular. A mí me gusta mucho y también por influencia pues de mis maestros de la Nacional de Teorías, en especial de una profesora, Luz Teresa Gómez, hablaba mucho de las tensiones inspirada en Hegel, inspirada en Marx y con esta eh, aprendizaje a profundidad, como les decía, de estas perspectivas filosóficas y sociológicas como la de Marx, en esta idea de tensión podemos ver cómo hay dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas que están ahí presentes en la lectura, pues, de la sociología, en la lectura, en las preocupaciones de la teoría sociológica. Entonces, aquí vemos cómo podemos ubicar en la teoría sociológica clásica esa tensión entre estructura y acción social, que si lo vemos, digamos que en palabras de Jeffrey Alexander, estaría en la presuposición del orden entre enfoque colectivistas, individualistas, pero que generalmente, por ejemplo, en un artículo del profesor Miguel Ángel Beltrán, el dilema de la estructura y acción, se los puedo compartir con la grabación de esta web. Es muy importante porque da unas luces muy claras de este dilema como central en la sociología, como lo que nos permite, como les digo, leer y ubicar como dónde están las distintas teorías que vamos conociendo. Entonces, en este dilema de estructura-acción, podemos ver que en la teoría sociológica clásica estaba como más inclinada la balanza y por eso traje ahí esa imagen de esa balanza hacia una perspectiva colectivista o estructuralista de la acción. Estaban viendo grandes estructuras. La sociedad o las estructuras sociales determinaban o una lectura determinista hacia el individuo y el individuo un poco diluido justamente en una determinación. Entonces eso está en Comte, en Marx, en Durkheim y en pues, sus propuestas teóricas. Únicamente en esta teoría sociológica clásica, Weber pues planteó este concepto de acción social, relación social y fue partiendo de ahí para plantear pues como todo su andamiaje teórico. En la teoría sociológica contemporánea vemos, como les digo, una gran diversificación en la que ya no hay solamente esta idea de estructuras sociales, aunque no desaparece del todo, pero ya se buscan más perspectivas integradoras, como pueden ser Giddens. Ustedes lo pueden ver y en justamente la propuesta que muestra el profesor Miguel Ángel Beltrán en ese artículo, que pues no está en la bibliografía porque ya tenemos como una limitación de los textos que se comparten a los estudiantes por número de textos, pero creo que es muy importante como que puedan tener pues ahí ese referente. Entonces, ya hay perspectivas más integradoras como la de Giddens, como la del mismo Alexander, pero se va mostrando que la balanza en las teorías sociológicas contemporáneas se inclina hacia
La acción social, digamos que pueden ser un poco bueno, no quiero decir exactamente sinónimos, pero un punto de ver la microsociología, la acción social, el individuo, la interacción, la recíproca incidencia simbólico-afectiva en la vida cotidiana. Entonces, esa dimensión micro, ahí está un poco más inclinada la balanza de la teoría sociológica contemporánea, sobre todo de los 80 hacia acá, pero sin perder de vista que sin decir no, pues ya aquí no se ven o no se analizan estructuras sociales, ya no hay como esa revisión de los condicionamientos estructurales sobre los individuos, sobre los sujetos, bueno, hay que ver ahí, digamos, como cada uno de los términos según la teoría, ¿no? Porque en algunos hablamos de individuo, actor, sujeto, pero eso se ve, digamos, al entrar a cada una de las teorías. Pero digamos que es como una diferencia entre una perspectiva macro de la que venía la teoría sociológica clásica y ya, digamos que un poco una inclinación a una perspectiva un poco más micro, pero en un panorama, como les reitero, muy diversificado en el que también están estos otros ejes, digamos, en este dilema estructura-acción. Aquí está esta pues, diapositiva que propone el profesor Jorge Ruiz, en la que un poco ustedes pueden ver esta idea de puentes y conexiones. Entonces, si yo me muevo o estoy pensando, tratando de estructurar mi marco conceptual o tratando de entender las teorías desde las teorías del orden o desde la presuposición del orden, entonces, remitiéndome a Alexander, entonces puedo ubicar en el orden a Durkheim, Parsons, Luhmann, Levi Strauss, si me muevo desde la presuposición de la acción, Simmel, Weber, teoría de la acción racional, Goffman, Garfinkel, bueno, y así, digamos que en esto, desde la perspectiva de las presuposiciones, o si estamos, como ven en la parte izquierda, desde las matrices sociológicas de Martuchelli, desde esas grandes matrices, diferenciación social, ahí tenemos Durkheim, Parson, Luhmann, Bourdieu y así. En las otras de modernidad, de interacción, racionalización, ahí encontramos justamente puentes y conexiones entre autores que pueden estar muy lejanos en el tiempo, pero que están conectados, relacionados precisamente porque siguen una línea, digamos, esta línea que yo estoy tomando analítica. Y eso me va a permitir generar una explicación y posicionar y ubicar la teoría que yo o cada uno de ustedes voy a utilizar para leer mi problema de investigación. Entonces, eso tiene que estar en un marco teórico. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los ejes teóricos particulares del curso? Entonces, en este curso, retomando esta idea de problemas transversales a partir de los cuales vamos a leer la teoría, yo tomo el problema de la relación contexto-teoría, la relación de ida y vuelta en la cual ya voy a profundizar, que es el último punto para ir ya adentrándonos a la escuela de Frankfurt. Por otro lado, como les decía, este tema central que está, o el dilema central de la sociología explicado por el profesor Miguel Ángel Beltrán en el artículo que les comento, el dilema estructura-acción, y para eso se explican perspectivas estructuralistas, como la que ya vimos de la Escuela de Frankfurt, el postestructuralismo, que es un intento de integración, pero que tiene una crítica por sesgo más estructuralista, pero que empieza a identificar, o sea, ahí emerge un poco el sujeto, entonces ya no es solamente algo, o digamos, una perspectiva netamente estructuralista, ya lo vamos a ver a profundidad también mañana cuando hablemos de postestructuralismo. Y estas teorías del sujeto, de la acción social, en las que ubicamos en particular a Touraine como ejemplo, pues entre múltiples teorías de la acción social, que trabaja el concepto de sujeto, pero que este sujeto de Touraine va a ser muy diferente al concepto de sujeto en Foucault. Entonces, ojo en estos detalles.
Bueno, y finalmente, como problema transversal, el que propongo es la centralidad de las emociones en la vida social desde algunos autores clásicos y contemporáneos. Entonces, ahí estos son claves de lectura para empezar a ver puentes y conexiones, lecturas transversales de la teoría y no solo casarnos, enfocarnos en una sola teoría o en un solo autor, en una sola obra, como les decía, El Capital. 3 semestres para que ustedes lo reciten de memoria, sino que justamente hayan conexiones entre la teoría y entre los problemas ahí mismo, entre problemas teóricos, perdón, problemas de investigación concretos, prácticos que los lleven a ustedes a decir, ah, bueno, mi problema local en mi municipio, en mi ciudad, en mi barrio, lo puedo leer así, lo puedo plantear de esta manera. Entonces, estos son capacidad de conexiones, la capacidad analítica es la capacidad de relación y conexión, ¿no? Entonces, estas son múltiples oportunidades de capacidad de generar una capacidades analíticas o competencias analíticas que ustedes pues pueden desarrollar aquí en el curso y que reitero y quiero sentar la posición de que no van a estar en una inteligencia artificial, no las puede generar una inteligencia artificial, una máquina o una IA, sino son capacidades que son humanas. Entonces ustedes las pueden generar a partir de los aprendizajes que generen en este curso y que vayan conectando con los otros cursos y también con sus experiencias pues cotidianas, ¿no? Aquí, dentro de estos ejes problemáticos del curso, entonces vamos ya aterrizando a cada uno de estos, ¿no? Entonces, en esta relación contexto-teoría, vemos la influencia del contexto, los procesos sociales, económicos, políticos, el contexto intelectual que rodea a los autores sobre, pues que inciden, ¿no? En los temas, en las orientaciones teóricos, en las preocupaciones, en el cómo llegar a la investigación para que cada autora construya su propio andamiaje teórico. Entonces es una reelaboración, pero que no está en el vacío, no está aislada, sino que se ubica en un contexto y que permite generar una nueva explicación, interpretación o comprensión de la sociedad en general, porque a veces, pues digamos, hay teorías digamos, tan ambiciosas, pues que logran explicar la sociedad como puede ser la marxista, pero pues bueno, también porque tiene una tendencia más estructuralista de ver grandes, qué pasa con el Estado, qué pasa con la estructura económica capitalista, qué pasa con la estructura cultural, bueno, pero también teorías concretas, también es posible generarla y ubicarlas en esta relación texto-contexto sobre fenómenos particulares que están influenciados por lo que pasa pues alrededor de los autores, por la tradición teórica y de investigación y permiten generar una nueva, digamos, un aporte novedoso más bien frente a pues, determinado problema de investigación. Entonces, aquí en esta diapositiva, ustedes pueden observar, pues, como varios fragmentos en los que, pues, los autores rescatan o ven esa influencia del contexto sobre los autores. Entonces, ahí, digamos que como novedad y como ruptura frente a la teoría sociológica clásica, podemos ver que ya no se habla de una idea de neutralidad valorativa. La ciencia no es neutral, la producción teórica no es neutral, sino que se ubica en un contexto que sujeta o que condiciona a los investigadores, a sus intereses. Pues como lo puede decir, por ejemplo, Marcillo, el contexto histórico determina el objeto y la finalidad de toda investigación, de tal manera que ninguna teoría puede ser imparcial, sino que está asignada o condicionada por diferentes intereses, aun cuando una objetividad aparente oculta su inevitable carácter ideológico. Y bueno,
sin detenerme mucho en todas esas citas, pues es como una evidencia de cómo en la teoría sociológica contemporánea se empieza a evidenciar que pues no hay una producción teórica en el vacío, sino que está condicionada, los autores y autoras estamos condicionados en nuestros temas, en nuestros intereses, en nuestras metodologías, en nuestras teorías por todo este contexto social, pero también intelectual que nos rodea. Entonces, precisamente para leer y para aproximarnos a las teorías, esta ruta, ¿no? Entonces, primero el contexto social, la lectura del contexto social, político y económico que rodea la teoría con la que yo voy a empezar a trabajar, el contexto intelectual, y ya ir desentrañando, ir desmenuzando en la teoría que voy a trabajar para mi investigación, cuál es la postura dentro de las teorías sociológicas clásicas y contemporáneas, digamos, el enfoque, cómo la puedo ubicar desde el marco analítico, el marco de lectura que ustedes quieran trabajar, presuposiciones, matrices sociológicas o el problema transversal en el que ustedes van a ubicar al autor y ya ir tomando los conceptos específicos que les sirven para plantear, pues para el planteamiento teórico de su problema de investigación. Entonces, esa es una ruta para que ustedes empiecen a imaginar el marco teórico de su trabajo terminal de grado, pero pues también como el intento del ensayito que vamos a hacer en este curso en fase 5 con el marco teórico. Entonces, bueno, aquí precisamente tenemos con la teoría crítica cómo aproximarnos en esta clave o según esta ruta a la teoría crítica y como les digo, mañana veremos con el postestructuralismo. En cuanto a teoría crítica, entonces la ubicamos en un contexto social, político y económico entre las décadas de 1920, 1970, en las que tuvo un auge especial. ¿Y qué pasaba en ese contexto? ¿Qué estaba rodeando pues a estas, bueno, sobre todo en este caso, hombres, a estos autores? Expansión de regímenes autoritarios en Europa, el nazismo, el fascismo, el franquismo, la Revolución Rusa y la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil de España, más tarde la consolidación de este capitalismo de consumo, un capitalismo más cultural y, ojo, muy conectado a esta idea de industria cultural, los procesos de democratización, la consolidación de los medios de comunicación e industrias cultural norteamericanas. Ahí hubo, bueno, ya lo vamos viendo cómo hubo una desromantización, una decepción, digamos, de la idea de Estados Unidos. En el contexto intelectual, ya digamos que vamos acotando, estaba esta idea de reproducción o resistencia frente a estos regímenes, digamos que estos autoritarismos generaba que pues a los intelectuales, a los artistas, no pudieran tener una posición prácticamente neutral, sino que o se agregaban o digamos, se afiliaban a estos regímenes o salían al exilio. En este caso, pues la mayoría de autores o representantes de esta escuela se fueron al exilio a Estados Unidos. Se da este cuestionamiento generalizado en el ambiente intelectual que rodeaba a estos autores a la idea de neutralidad valorativa, como yo les comentaba hace un momento, un cuestionamiento ante el derrumbe de la modernidad, estas ideas de racionalidad de la ilustración, ¿no? Todo esto que prometía la ilustración de avanzar, de progreso hacia una sociedad que iba a mejorar, ¿no? Que iba más racionalidad, entonces imaginaríamos, perdón, mayor cuidado porque si somos racionales no vamos a acabar con el medio ambiente, mayor cuidado del medio ambiente, mayor respeto de la otredad, entonces menos guerras, menos asesinatos, menos delitos, porque estamos siendo racionales y respetando y reconociendo los derechos del otro. Entonces, como que se empieza a dar, a ver, esto decía la ilustración
como que no está pasando, ¿no? Y ellos empiezan a dar cuenta porque pues ilustración, ya siglos XVIII, XIX en auge estas ideas, como que aquí y en este contexto de guerras regímenes autoritarios, dicen como que, a ver, esto como que no era tan cierto este avance, este progreso. Y bueno, estas primeras orientaciones trans e interdisciplinarias. Pues acá como que veíamos que en este nacimiento de la sociología se había, digamos, un esfuerzo por construir las fronteras frente a otras ciencias. Acá ya empezamos otra vez a pensar en mirar problemas desde distintas miradas teóricas, ¿no? O disciplinares. En 1950, 1970 ya pues hay una crítica más clara a la consolidación política y cultural de este modelo económico capitalista, ojo, crítica de nuevo, una perspectiva contestataria frente a estructuras, el cuestionamiento al control implícito y explícito de estructuras de poder y la consolidación y cuestionamiento de todas estas premisas de la modernidad, ¿no? En general, las premisas de la Europa como centro de producción del conocimiento, como de las ideas universales que nos iban a dar las respuestas de toda la sociedad global. Entonces, se cuestiona la idea de la historia única, tomar también la historia europea como la historia universal, el androcentrismo, todas estas formas, digamos, de universalización y de construcción de una sola verdad. Entonces aquí empezamos a pensar más en la diversidad en múltiples sentidos, en múltiples sentidos. Entonces ya vamos a ir viéndolo sobre todo pues en el contexto que va a rodear a los autores pues, que están un poco más adelante en la segunda mitad del siglo XX propiamente. Acá digamos que sí es importante ubicar a la Escuela de Frankfurt como un primer, una escuela como primera representante de teorías contemporáneas porque tiene puntos, tiene elementos, tiene matices que ya plantean rupturas frente a la teoría sociológica clásica como voy a presentar ahora. Entonces, ay, perdón. Entonces, siguiendo esta idea y digamos la clave de lectura que les planteo, entonces la teoría sociológica clásica en relación, porque siempre, como les digo, casi siempre los autores contemporáneos se posicionan y los grandes autores, ustedes van a leer a Touraine, sí, pues van a las grandes obras, a Foucault, Habermas, Goffman, Giddens, como que siempre parten de los clásicos. Entonces, posicionando con respecto a la teoría sociológica clásica, como les decía, allá está más inclinada o estaba más inclinada a una perspectiva estructuralista. En este caso, esta postura teórica también tiene una tendencia estructuralista, entonces hay una continuidad frente a la teoría o a la tendencia de esta teoría sociológica clásica, en la medida en que qué estructuras van a mirar la estructura eh, política, los autoritarismos, precisamente una crítica clara frente al nazismo, al fascismo, al franquismo de España, el franquismo en este caso de España, y pero, digamos, no solamente lo ven como es una estructura institucional, política, pues digamos, caracterizada por la violencia física, sino que aquí, y justamente acá hay una idea que retomo de uno de estas lecturas que teníamos en el Silaus, este análisis innovador de las estructuras políticas y económicas en el caso de los regímenes autoritarios no solo se expande a través de la violencia y pues la expansión también territorial, sino que hay medios explícitos, pero también implícitos, otros más sutiles a través de los cuales se instalan en el inconsciente colectivo y logran convencer
sobre la legitimidad del régimen. Entonces ahí ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en textos como la personalidad autoritaria, cómo se van construyendo ideas no solamente del régimen, o sea, las normas o lo que dice o el objetivo del régimen nazi es este, sino hay otros temas que se van instalando como ideas de familia, ideas de raza, ideas de la raza legítima, blanca, alemana, pura, la idea de heteronormatividad, la familia hombre, mujer, hijos, hombre trabajador en la fábrica, mujer en la casa cuidando a los hijos. Em, y cómo se instala esto a través y empiezan a ver, esto es lo interesante de la escuela de Frankfurt, porque empieza a ver, no es que solamente usen la fuerza para instalar estas ideas, sino se utiliza la publicidad, la prensa, el arte, eh, sí, la radio, o digamos en ese entonces los distintos medios, que no había redes sociales, obviamente, para empezar a instalar estas ideas de lo legítimo. Entonces, eso lo podemos ver un poco en ejemplos acerca, por ejemplo, de un análisis estructural, sería un análisis de la publicidad o de la prensa, qué mensajes se están generando a través, pues digamos, sobre determinados temas, por ejemplo, sobre la legitimación de un régimen. Eso sería una lectura muy pues estructuralista, pero digamos con tintes más claros de esta perspectiva de la escuela de Frankfurt. También esta lectura del capitalismo, ya como les comentaba, ellos tenían una idea como pues ya un poco crítica y siguiendo a Marx, ellos retoman a Marx y ahorita voy a profundizar un poco en eso en cuanto a las continuidades más conceptuales y teóricas o intelectuales, pero pues retoman a Marx en esta crítica al capitalismo, pero no solamente en la dimensión material. Ellos empiezan a dar cuenta como de estas combinaciones, ¿no? No solamente el capitalismo es una estructura económica que define, que está pues relacionada con esto de la posesión de medios de producción en pocas manos, y la pues enajenación, alienación de los trabajadores, digamos que muy planteándolo muy de forma muy general, sino que también tiene otros matices de legitimación cultural a partir de de este capitalismo de consumo que instala en el individuo esa necesidad de trabajar para consumir. Entonces, como lo vemos, este círculo en el que se trabaja para pagar, por ejemplo, la tarjeta de crédito, eso, bueno, digamos que no es propiamente una idea de la escuela de Frankfurt, porque no en ese momento no había tarjetas de crédito, pero es ese círculo de consumo, ¿no? De trabajo para consumir y cómo se va instalando ese capitalismo de consumo. Esos son temas que, por ejemplo, que ya va desarrollando o desarrolló Habermas por allá ya después de la segunda mitad del siglo XX, digamos, como uno de los representantes de esta escuela, pues como más contemporáneos. Esta es una perspectiva crítica en la que ya no se mezcla, o digamos que no se ve una estructura divorciada ya sola, la estructura política, el Estado, las instituciones, sino estas relaciones con un análisis más simbólico de los significados. Desde una perspectiva cercana, digamos que va relacionando mucho con la conceptualización de industrias culturales, de cultura de masas que ustedes ya vieron. Entonces, acá unos fragmentos que nos permite ilustrar esta idea de análisis estructural, ¿no? De estructuras sociales, económicas, políticas, culturales, más como en mezcla de las políticas económicas con una perspectiva de análisis de producción cultural homogenizante desde una posición de poder hegemónica, ¿no? Bueno, y si ya leemos, pues digamos, más en concreto a la Escuela de Frankfurt desde las presuposiciones de Alexander, entonces vemos que, pues primero, ya aquí en el lado
izquierdo, desde la lectura del orden estaría posicionado desde un enfoque colectivista, es decir, lo que se denomina como estructuralista. En la teoría de la acción, una perspectiva racional, no hay una lectura, digamos, desde componentes no racionales, como serían las emociones, en las que sí están otros autores, pero digamos aquí, acción desde la presuposición de la acción sería racional, y en la lectura del cambio social ellos todavía siguen tomando como referente, o sea, el punto de referencia de los autores de la Escuela de Frankfurt es esas premisas de la modernidad, como si se está logrando o no se está logrando todo este progreso, pues desarrollo, avance social y sobre todo racionalidad a la que se aspiraba en la modernidad, ¿no? Bueno. Aquí entonces tenemos como algunos de los ejes temáticos que ya les he mencionado. De todas maneras, pues ustedes van a tener la presentación si quieren ver como más a detalle cada uno de, pues digamos, más lentamente las diapositivas que les comparto. Y quiero finalizar con esta relación de continuidad y discontinuidad propiamente frente a los autores de la teoría sociológica clásica. Como les digo, entonces, en esta relación, desde los conceptos se retoman esos conceptos, esos postulados que generaron los clásicos, y hay una relación de continuidad o de ruptura. Entonces, en el caso de continuidades, se retoma sobre todo, como les decía, pues la perspectiva marxista de análisis y cuestionamiento multidisciplinar de la dominación, la desigualdad, la explotación, eh, o digamos que teniendo esta idea de praxis, ¿no? Que también estaba en Marx. El conocimiento está al servicio de la transformación social y la liberación de las formas de opresión. En este caso, la teoría crítica se propuso interpretar y actualizar la teoría marxista originaria según su propio espíritu. Entonces, se trata no solo de comprender la sociedad, sino de transformarla. Entonces, estas son continuidades frente a Marx, y también esa idea de una lectura de los significados por la construcción de sentidos que ustedes ya vieron en Weber, en teoría sociológica clásica. Ahí está presente, digamos, y que logran ellos ponerla a dialogar con estas otras lecturas de la estructura política y de la estructura económica, como cómo puedo ver ahí como todos los significados que se van interiorizando en los individuos o en la comunidad de un país, por ejemplo, como Alemania, para darle legitimidad a un régimen como el nazi, o para darle cómo se va legitimando, interiorizando, incorporando en los individuos esta idea de consumo que legitima el capitalismo, y lo continúa legitimando. Entonces, estas son continuidades desde el punto de vista intelectual y conceptual, teórico propiamente. Y en discontinuidades, pues como les decía, hay una ruptura frente a esta idea de la fe ciega a la ciencia en la teoría sociológica clásica, especialmente, por ejemplo, en Comte, que pues ya estaba lejano en el tiempo, como a la Escuela de Frankfurt. Sí, pues estaba esa fe ciega a la ciencia tenía toda la verdad y podía definir qué es en realidad, pues como la verdad, el punto, digamos, filosófico del llegar al conocimiento real, objetivo, ¿no? Esta idea de objetividad, ¿no? Sobre todo estaba muy presente. Pero entonces ellos dicen ya, pues que cuestionan esta idea de objetividad, precisamente porque hay unos sujetos investigadores que están condicionados por un contexto, y pues digamos en ese mismo sentido, pues ven que la investigación, la producción teórica o de investigación sociológica o en las ciencias sociales no se genera en el vacío. Hay un cuestionamiento a esta idea de racionalidad moderna unidimensional. Entonces recuerden que en la teoría clásica también estaba muy presente esta idea de racionalidad, pero
pues como avance, progreso hacia, pues digamos, una sociedad mejor. Pero acá está ese cuestionamiento, recuerden que aquí ya aparece esta diferenciación entre la racionalidad instrumental, unidimensional y la racionalidad crítica. Y justamente, aunque parten de Marx, hay una reformulación del marxismo, ya que se habla de premisas de libertad, respeto, tolerancia de las diferencias. También se indica que aunque Marx afirmó que la revolución sería el resultado de crisis económicas cada vez más agudas, unidas a la progresiva miseria de la clase trabajadora, pues en este contexto capitalista, lo que se va viendo es como una estabilización de una clase media, una clase consumidora ya, pues digamos, en los periodos de posguerra, que permiten cuestionar como que este capitalismo sí vaya a llegar a un fin, a un quiebre, a una ruptura, ¿no? Entonces, como que aunque hay crisis cada vez más frecuentes, estas no terminan en realidad con esta estructura político-económica cultural, ¿no? Que es el capitalismo. Y también hay una crítica que es muy, muy importante a esta, digamos que en general desde el punto de vista estructuralista, y es la crítica unidimensional de la estructura, ¿no? De una estructura, yo analizo el Estado, solamente la estructura política desde sus instituciones, sino que está en diálogo con los significados que se producen, es decir, con una lectura solamente material o, digamos, del capitalismo, una lectura muy material económica de los medios de producción, sino que tiene que ir, ellos ya le apuestan a que tiene que ir como, digamos, lo combinada, o tiene que estar este ingrediente de la lectura de los significados que se construyen y que llevan a legitimar a esos regímenes. Entonces, bueno, espero como que trate de organizar pues estos como varios temas que tenían como les digo, como introducción de manera pues como clara, concreta, que nos permita tener ese marco de análisis para trabajar las otras lecturas y que a ustedes les sirva, les vaya sirviendo pues para lo que sigue o el tiempo que queda de la actividad de fase 2, para entender ya pues lo que fue fase uno con estructura, con Escuela de Frankfurt, pero también postestructuralismo, y estas claves se van a ir reforzando cuando vayamos viendo pues postestructuralismo y esta perspectiva más micro de Touraine con la teoría del sujeto en la fase 3. Bueno, también se me olvidaba, bueno, ya supongo que tendrán preguntas. Si quisiera como que puedan, por favor, comentarme si quedó claro este marco analítico, porque no se trata como que sea así un relleno, sino que son claves para aproximarnos a lo que sigue, a esta escuela Frankfurt que ya pasó, o al postestructuralismo, a lo que sigue, y a otras teorías que a ustedes les interesen. Entonces me interesa mucho que puedan compartirme si fue claro, si les sirve, les suena también como marco de lectura, pero también sé que pueden tener, pues por ya los mensajes que han llegado acerca, preguntas, dudas acerca de la actividad como pues que está por entregarse de fase 2. Ahí aprovecho y les voy a compartir en estos días. La ampliación de la fecha, voy a tratar de dar unos días más, y en este caso estaba para el 17 y pues queda para el 19 de marzo, y pues ampliado obviamente en el campus, ahí en el entorno de aprendizaje y evaluación. Eso se los voy a compartir, digamos, como que el mensaje oficial, pero pues ya les informo de una vez, y bueno, me cuentan por favor si tienen preguntas. Hola, profe, buenas noches.
Sí, Olga. Sí, pues por mi parte, la explicación queda súper bien. Em, Sin embargo, con mi grupo tenemos una duda respecto al trabajo, entonces no sé si puedo preguntar por aquí o por otro medio, por chat o no sé. Sí, listo. Es que nuestra duda es con el planteamiento del problema, Sí, ¿sí? aprovechemos. Decía que aprovechemos. Entonces, si quieren, ya ahorita comparto esa presentación, pero cuéntame mientras voy Sí, compartiendo. ok, listo. Eh, no, o sea, listo, en la guía dice que eh, el planteamiento de un problema de investigación según esa perspectiva teórica. O sea, es sobre el postestructuralismo o teniendo en cuenta los aportes de Foucault. O es sobre el postestructuralismo en sí, la problemática que debemos plantear. O sea, en sí tenemos que crear un problema. Hola, profe, buenas noches. Espérame un momentico. Olga, esa era tu pregunta. ¿Desde Sí, dónde? ¿Desde qué perspectiva? eh, preguntamos que si es desde la perspectiva del postestructuralismo. Ajá, Si la problemática debe ser desde el postestructuralismo. ajá. Listo. Y bueno, no sé, te voy a recoger otra pregunta si tiene que ver con lo mismo o si no voy respondiendo aparte como para que no haya confusiones. La siguiente persona es, Sí, profe, buenas noches. por favor, ¿me cuentas el nombre? ¿Me dices tu nombre? Li- Lina. Lina Moreno. Listo. También les pido el Listo. nombre porque hay puntos adicionales por participación. O sea, hay asistencia y Sí, profe. participación. Sí, Dime, profe, Lina. más o menos le entendí en la explicación que abordáramos un problema local, ¿cierto? Según la estructura, lo podemos abordar desde las problemáticas que tengamos en la región. Más o menos así le entiendo a la compañera la pregunta a las problemáticas que tengamos. ¿Sobre qué? O sea, es que no tenemos claro qué problemáticas abordar. Desde la parte de nos encontremos, ¿Cómo? yo le entendí como la parte local, ¿cierto? La parte local es reunirnos y escoger una problemática, ¿sí? Sí, exacto. Sí, sí, sí. La idea es que ustedes, pues primero debatan ahí los aportes, las conclusiones que ustedes generan del postestructuralismo, como es que es, digamos que sí, sin adelantarme mucho, el postestructuralismo es un gran eje teórico muy grande, digamos, un saco muy grande en el que pueden estar muchos autores con perspectivas un poco diferentes, pero que podemos encontrar unos elementos comunes como el estudio, pues estos conceptos de genealogía, el estudio del discurso, el cuestionamiento ya, digamos, mucho más claro, una crítica a estos binarios, por ejemplo, de género. O los de Foucault, en Foucault digamos que hay elementos particulares Sí, y dentro de este gran eje que es el postestructuralismo, y ya respondiendo a Olga, se proponen específicamente los conceptos de Foucault y las lecturas de Foucault con poder y sujeto que están ahí en el sílabus. Ahí en el sílabus también está el podcast. Pues que desarrolla más en profundidad Foucault. Entonces sí les proponemos que sea más desde Foucault para que sea sí, más claro cuál es el problema de investigación. Yo quisiera, digamos, había una estudiante también que me decía, pero es que, bueno, es tal problema de investigación, pero es que ahí no veo claro, o sea, digamos que yo les pido, y para que quede claro, les pido una diapositiva para esta fase 2. Entonces, ay, perdón que esto no me deja cambiar. ¿Sí están viendo la presentación? sí, señora. Sí, señora.
Entonces, aquí en fase 2 tienen la aplicación de la perspectiva postestructuralista al planteamiento de un problema de investigación local. Entonces, ya quedamos que es local, que ustedes se reúnen y hablan de problemas que se les ocurran a la luz de lo que ya han discutido de la teoría y eligen uno. En fase 2 solamente vamos a llegar en todas las fases del proceso de investigación sociológico, solamente vamos a llegar al planteamiento. El planteamiento en una tesis de pregrado, de maestría y de doctorado va siendo más grande, entonces son más páginas y eso. Acá vamos a hacer un ensayo con una diapositiva para plantear un problema. Entonces aquí, por ejemplo, les hago pues pues con estas investigaciones. Cómo ustedes lo pueden concretar, no como un tema de investigación por allá general, sino como un problema que ya se puede ir concretando como una pregunta. Si ustedes lanzan una pregunta, o intentan una pregunta, pues me parece chévere que lo hagan. También ya viendo cómo se hace en los artículos de investigación, en en las tesis de investigación que tienen ahí en el sílabus, pero lo pueden plantear en una diapositiva. Por ejemplo, cuáles son, en Foucault que se trabaja un análisis sobre todo de, digamos, discursos y prácticas, pero sobre todo, digamos, un análisis de discursos, de estos grandes discursos estructurales que históricamente, porque son estudios genealógicos, construyen una frontera frente a una otredad anormal. Entonces, esos que juzgamos como anormales, anormales se le hace igual peligrosos, anormales pervertidos, anormales inmorales, anormales con múltiples etiquetas, cómo se construye un sujeto anormal. Entonces, en mi tema de investigación, que es la habitabilidad de calle, entonces, ¿cómo yo puedo ver, o sea, un análisis sin plantear la pregunta de investigación es cómo puedo analizar las políticas públicas en Bogotá desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, cómo se ha abordado la habitabilidad de calle en el periodo 1995-2015. Entonces, eso a muy grandes rasgos y le falta buena redacción para lograr concretarlo. Eso sería una perspectiva Foucaultiana, porque yo estoy viendo cómo es que en este discurso se está produciendo, están construyendo la categoría de un sujeto anormal. Perdón, profe, Espera, perdón. espera un segundo, ya terminó para esta parte. En el análisis, y les insisto, por favor, que vean el, el, la grabación de esa sesión asincrónica con el maestro Diego Armando Guzmán Villalba, que es de aquí de la UNAM, en el que él es un tema de investigación muy claro que prácticamente lo pueden resumir ustedes ahí en el título de la tesis de él. Es análisis de los discursos sociopolíticos, jurídicos y políticos que justifican la persecución contra hombres homosexuales, es decir, esa anormal construido en ese contexto, donde en la Alemania nazi, en el periodo 1933-1945, entonces acuérdense que acá, ay, perdón, voy a pasar. Un problema de investigación se construye cuando yo digo qué dimensión o recorte del fenómeno voy a analizar. No es que voy a analizar la homosexualidad o la habitabilidad de calle general y ya, sino que qué parte del fenómeno yo analizo las políticas públicas, el discurso de política pública sobre habitabilidad de calle, como desde los discursos, o sea, yo voy a hacer una revisión documental cuando 1995-2015 donde en Bogotá. Entonces, el armar un texto, un párrafo o un texto breve concretando estas preguntas me permiten verlo ya como un problema de investigación y no como un tema general. Entonces, bueno, ahí, bueno, como que retomo ahí una parte de los discursos y cómo hizo el análisis Diego. Y ustedes lo pueden ver, por favor, vean esa grabación que la tienen ahí en el foro. Bueno, ahora sí, no sé quién iba a hablar. Listo, profe. Me gusta ¿Quién? desde Foucault, ¿es que se pronuncia? Lina Moreno, ¿sí? Sí, profe.
Sí, me gusta desde Foucault, es que se dice porque nos deja explorar como diversas verdades. Desde ese concepto de ese autor, me gusta. Y no sé, o sea, puse como ejemplo feminismo y control en la parte global, porque nos toca, o sea, miramos un ejemplo global y un ejemplo local. Puse como ejemplo feminismo y control desde la parte global. Por ejemplo, puse en este país, en Arabia Saudita, como la ley en este país hace que las mujeres deben de usar una túnica para cubrir el rostro. Y bueno, esta es una práctica de la ley islámica que refleja un control social sobre la apariencia y el comportamiento de las mujeres. Y el feminismo como un movimiento social y político que, no, o sea, que trata de llevar la igualdad entre hombres y mujeres. Y lo llevo a la parte local, o sea, a la parte colombiana, lo que ha representado el movimiento feminista, que por estos últimos días supuestamente ha tomado fuerza, donde venimos de 2 mujeres vicepresidentes en Colombia, que aborda los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, la violencia de género. Aquí en la violencia de género, por estos últimos días estamos viendo mucho feminicidio. Ay, 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 se me fue. ¿Sí, ya? ¿Sí? Sí. Sí, Lina. Sí, ahí, escucho. Lina, ¿escuchan? ¿Ustedes escuchan? No, profe, no se escucha. Ok. Bueno, como igual esto queda grabado, también como respuesta para Lina, que creo que se le fue la señal. Digamos que... Doctora, buenas noches. Qué pena. Sí. Qué pena te interrumpo. Habla Adriana González. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos ya el grupo, ya hicimos el debate sobre pues, diversos problemas que se presentan acá en Colombia. Como decía Lina, nos basamos mucho en el tema de los feminicidios y todo el tema de la mujer. Tú eres del mismo grupo. Sí, señora, somos del mismo grupo. Lo que pasa es que lo que nos tiene como asustaditos es el punto 4 que dice, a partir de los debates grupales, los integrantes deben presentar conclusiones argumentadas en torno a los 3 temas abordados. En una presentación en la plataforma, bueno, dan 2 opciones. La presentación debe incluir diferentes formatos, videos grabados por los estudiantes, fotografías y referenciar las lecturas y videos correspondientes. O sea, esa es la entrega final, ¿cierto? Pero pues acá su merced nos decía que es como plantear un problema, entonces ahí quedé perdida la verdad. Es que esta fase 2 tiene esa parte como de conclusiones sobre los conceptos y finalmente la parte del problema de investigación, ¿no? Espera un poquitico, la busco. A ver. Sí, entonces son estas conclusiones que ustedes mismos deben generar también en una diapositiva o lo pueden ahí como apoyarse con una imagen, con un video. También me ha parecido chévere que en algunos casos, pues con estas posibilidades que dan las presentaciones, Precio, Canva y eso, entonces agregan, pues, por ejemplo, agregan como un pequeño video ahí en una parte en la que dicen, bueno, la conclusión sobre el concepto de política, poder, sujeto en Foucault es tal. Entonces, lo pueden desarrollar de forma breve y pues es creativo que aparezca, por ejemplo, una de los integrantes del grupo dando pues las distintas conclusiones, la van organizando como a modo de presentación o la conclusión, digamos, escrita,
soportada con una imagen, con un video, bueno, ahí ustedes tienen muchas estrategias creativas. Pero son tres partes, ¿no? Las que deben, o tres grandes componentes que deben tener esta presentación: los postulados generales del postestructuralismo, los conceptos particulares de Foucault y, en tercer lugar, este planteamiento del problema de investigación. Ah, ok, porque nosotros lo que hicimos fue realizar pues como una conferencia, una reunión entre todo el grupo y hacer un debate sobre los dos primeros temas. Entonces ya en el punto C quedamos ahí como que, bueno, ¿qué sigue? Entonces básicamente es armar plantear el problema, y al final el punto 4 serían las conclusiones, ¿cierto? Que sería la evidencia y la conclusión de lo que entendimos. O sea, las conclusiones las generan el texto escrito, bien construido, en el que tomen referencias de los textos que están propuestos en el sílabus, son de cada uno de estos temas, no es un punto aparte. O sea, construyen una conclusión, un texto bonito, digamos, un texto bien redactado, un texto en el que ustedes hayan acordado sobre postulados generales del postestructuralismo. Una conclusión, o unas conclusiones que puedan distribuir en su presentación sobre estos conceptos de política, poder, sujeto en Foucault. Y ya como tercer punto, que lo pueden armar como un párrafo, como un texto en el que definan pues el problema, planteen el problema de investigación pues a la luz de Foucault. Con respecto a este tema del feminismo y todo eso, o sea, creo que tal vez puede estar orientado por la perspectiva del artículo de Bernal Olarte que está ahí en el sílabus. Pero lo que propongo, o sea, digamos que si ustedes lo trabajan desde ahí, están trabajando postestructuralismo muy a lo Judith Butler, que es, pues sí, análisis de unos discursos, cómo pueden ser contestatarios, críticos y esto, pero digamos que la propuesta, y como que yo lo voy a ver más claro, si trabajan Foucault. Sí, sí trabajan cómo se construyen determinados sujetos anormales. Entonces, un tema que a ustedes les encanta y que para los estudiantes de primeros semestres vemos en los trabajos que sale así súper frecuentes, pues digamos, la drogadicción. Que está muy relacionado con el tema de la habitabilidad de calle, la construcción desde determinados discursos del sujeto adicto. Pero es una perspectiva crítica, porque que Foucault lo que propone es eso, una lectura crítica frente a esta culpabilización o criminalización del individuo, y que desvincula las causas sociales estructurales que condicionan a ese sujeto, y que le asignan determinadas características de anormalidad, de peligrosidad, de violencia, de delincuencia. Entonces, porque está el habitante de calle, es fuente, causa de degradación urbana. Bueno, entonces, ¿cómo yo empiezo a ver en el discurso esa construcción, esa producción de una categoría anormal? Entonces, digamos que, claro, ustedes pueden trabajar postestructuralismo, muchos temas, porque es un eje teórico súper grande, y por ejemplo, como lo trabaja Bernal Olarte, es más a lo Judith Butler, pero digamos o sea, ahí tendrían que justificármelo más. Y poner referencias y poner cómo es que lo están viendo, y me parece que pronto se pueden enredar. Y por eso, digamos que la propuesta es que lo trabajen más desde esta categoría de este análisis crítico de producción de sujetos anormales, como lo pudo haber hecho Diego Guzmán en su tesis de maestría, o como yo lo he trabajado, digamos, con esta habitabilidad de calle, con el tema de habitabilidad de calles, el análisis crítico de este discurso que produce categoría de sujetos peligrosos, anormales, violentos, drogadictos, fuente de todos los problemas para Bogotá, que llevan a legitimar unas políticas de intervención urbanística. Bueno, o sea, digamos que no
obviamente no les pido todo que esto que desarrollen en el planteamiento del problema de investigación, sino muy concreto, como construyendo un párrafo con estas preguntas que me permita ver que están apropiando la teoría. Me parece, o sea, sí siento como un poco problemático o sea, si lo trabajan desde otros autores que no sea Foucault porque no se ve tan claro. Aunque tampoco es que les vaya a poner, digamos, mala nota, porque pues bueno, digo, bueno, pues postestructuralismo es lo que trabajaron ahorita, o sea, es en el análisis de los discursos feministas, o sea, cómo se está definiendo pues la negación del reconocimiento de derechos de las mujeres, pero digamos que de preferencia, como estamos aterrizando más en Foucault, pues se prefiere como trabajarlo desde ahí. Y muy concreto, o sea, un párrafo. Por ejemplo, les digo que aquí en este título de la tesis de Diego se puede ver claro, ahí está Foucault. Pero pues bueno, ahí como que lo dejo ahí también para que lo revisen, también volviendo a la lectura de las referencias bibliográficas. Vale, sí, señora, muchas gracias. Ok. De todas maneras, digamos que van a tener un tiempito más para darle una vuelta, para pensarlo, para reunirse hasta el 19, hasta el miércoles 19, si no estoy mal. Ahí voy a dejar ampliada la fecha en el entorno de aprendizaje y evaluación. Y de todas maneras, pues mañana nos vamos a ver. Pueden darle otra vez una vuelta para pensarlo, para replantearlo. Pues podemos conversar mañana otro rato acerca de esto y además porque vamos a ver más en profundidad justamente el postestructuralismo y la perspectiva de Foucault, los conceptos. Entonces, bueno, no sé si hay otra pregunta y por favor no se les olvide diligenciar el formulario de asistencia. Disculpa, profe, qué pena. ¿Dónde está el formulario de asistencia? Está ahí en el chat, ustedes lo pueden ver. Sí. Es Sí. que creo que entra un poquito tardecito. ¿No lo podrías volver a enviar, por favor? Sí. Muchas gracias, profe. Listo. Bueno, de todas maneras, pues bueno, ahí estoy, como les digo, bueno, entre todos estos condicionamientos estructurales del sistema de educación y los condicionamientos propios, ahí voy como sacando adelante las responsabilidades del curso. No quiero, o sea, no he querido dejarlos abandonados, pues también la estrategia ha sido a través de estos videos asincrónicos, pero ya esperemos que se vayan aligerando las cargas, digamos con las tareas de la UNAT y poder poner, pues ahí nos vamos poniendo al día con los espacios sincrónicos, vamos a tener invitados y bueno, las web, que son 3 las del curso, pero en este caso yo pues voy a dar una web por cada una de las temáticas, es decir, 4 web, pues una adicional pues para el tema de emociones y además para emociones sí ya tengo confirmado el invitado pues para la sesión. Posiblemente de pronto, porque en este momento por los temas que estoy trabajando tengo más pues conocidos en esta área de emociones, entonces puede que sean 2 invitados en emociones, pero pues para eso también tenemos los espacios asincrónicos que nos sirven para ver Foucault, para ver Touraine. Con Touraine también tenemos a uno de los autores, o tuvimos en semestres pasados al profesor Gilberto Betancourt, entonces ahí está la grabación de él, que sirve pues para ilustrar, para reforzar, digamos, lo que ustedes van a ver en ese texto de él sobre la aplicación de la teoría del sujeto de Touraine. Entonces, bueno, digamos que emociones, que es como la novedad que tenemos en el curso, puede que tengamos 2 invitados en esa fase.
Bueno, creo que está Víctor Acosta. Hola, profe, ¿cómo vas? Qué pena interferir. Profe, es Sí. que nosotros hicimos el debate, duró como 40 minutos, pero nosotros hicimos el debate basado a los 3 puntos de A, B y C, ¿sí? O sea, sobre lo que entendimos sobre ese punto y nos pusimos a debatir eso y aparte de eso, pues hicimos algo analítico sobre unas problemáticas que se presentan tanto acá en Colombia como en otras partes. Entonces, pues la pregunta es, ¿el debate que teníamos que hacer era hablar sobre esos 3 temas? Bueno, es justo a partir de las tres temáticas que están, que yo les compartí también en el video guía. Por favor, no dejen de ver los videos guía para que pues puedan como aclarar ahí las dudas. Yo trato como de hacer como una explicación un poco más detallada. Y bueno, lo que está en la guía específicamente son los postulados generales del enfoque postestructuralista y lo desagrego. Justo trato en el video de desagregarlo, desmenuzarlo un poquito más. Entonces, por ejemplo, enfoque, postulados generales de construcción, genealogía, discurso, que ustedes lo pueden encontrar ahí en el podcast o en esta lectura de Graham, Gibson Graham. Ahí están como los postulados generales. Por favor, digamos que me gusta que como en una tesis, ahorita pues que estoy muy en el mundo académico, ustedes citen entonces estos postulados, esta conclusión, la cita, ¿no? Entonces a partir de Gibson Graham, a partir del podcast tal, o sea, la cita y vayan a revisar las normas para ver cómo se citan los podcasts, cómo se citan los autores, los artículos, las tesis y cómo se genera la lista de referencias. Entonces, primero, postulados generales del postestructuralismo. Me gustaría que lo ubicaran en el marco de la sociología contemporánea. Digamos que esa es una pista más bien para que redactan esa conclusión bonita, ¿no? No solamente digan los postulados, son una lista de genealogía, discurso de construcción y ya, porque no, digamos, no se aceptan listas y ahí eso va a tener, digamos que les adelanto que pues sí, sí tendría una mala nota, ¿no? Entonces construyan, elaboren desde la inteligencia humana, no artificial, una conclusión. Entonces, por ejemplo, ubicando esos postulados en el marco de la teoría sociológica contemporánea. Dos, lo que nos dice la guía es los conceptos de política, poder y sujeto según Foucault. Entonces, eso también ahí tienen los referentes bibliográficos, está el texto de Poder y Sujeto, en el que pueden ustedes identificar, está el texto, perdón, el video muy, muy, muy claro del profesor Tonkonov, que conecta, o sea, esa es toda una clase magistral que da el panorama del postestructuralismo en relación con el estructuralismo en las ciencias sociales y llega a ver cómo los grandes ejes o corrientes, como les digo, es un gran eje teórico el postestructuralismo. Entonces ubica dos grandes líneas que se abren del postestructuralismo y ahí dentro de esas ubica o logra ubicar a Foucault. Entonces ahí ese video está muy chévere, pónganle mucha atención para pues poder construir esa conceptualización de política, poder y sujeto. En el podcast también sobre Foucault, ahí está pues más claro para que puedan ir. Ahí les voy como soplando por dónde es que van a construir y cómo se relacionan esos. Es que hay, por ejemplo, en la clase del profesor Tonkonov está esa relación entre cómo, desde los postulados generales del postestructuralismo, cómo se ubica Foucault. Entonces, ahí está la clave para construir esta conclusión del punto 2.
o sea, este párrafo, o que ustedes en un video presenten pues la conclusión acerca del punto de la relación entre los aportes generales del postestructuralismo y las particularidades propuestas en los conceptos de política, poder y sujeto de Foucault. Y el tercero, el planteamiento del problema de investigación que, digamos, según como ustedes lo planteen, o sea, si quisiera que fuera algo muy concreto, un párrafo, una pregunta, un objetivo de investigación que permita ver claro ahí a Foucault. O sea, como les digo, bueno, ya digamos que yo como he trabajado y sobre todo que Foucault ha sido uno de los autores que yo más he trabajado, por ejemplo, lo veo muy claro en el título de la tesis de Diego Armando Guzmán. Pero en mi problema de investigación, porque ubico cuál es la anormalidad, cuáles son los discursos que se están analizando. Pero, pues digamos, ustedes también tienen la creatividad para poder pensar en problemas y desarrollarlos de forma muy sintética, como les digo, y quise hacer énfasis, un planteamiento, problema de investigación de una tesis es algo amplio, pero acá estamos haciendo intentos, experimentos chiquitos para ir viendo qué elementos, qué preguntas intento yo responder en un planteamiento de un problema de investigación, el que dimensiono, recorte el fenómeno, voy a analizar cómo, cuándo, dónde. Entonces, ojo, porque digamos en algunos de estos ejemplos que me comentan, como que no le veo ni el cómo, ni el cuándo. O sea, por ejemplo, un periodo de análisis que lleva a esa delimitación espacio-temporal que requiere un problema de investigación. Entonces, bueno, como les digo, denle una vuelta, piénsenlo. Igual mañana nos volvemos a reunir y tienen plazo de entrega hasta el 19. Listo. Víctor, ¿todavía tiene la mano levantada o sea, tiene otra pregunta o se le quedó levantada? Víctor. Perdón, no había quitado la mano. Por ahora tampoco para que la sesión se vaya tan larga, pues bueno, dejémoslo ahí, ustedes lo piensan, lo reflexionan y mañana con la explicación pues más específica sobre Foucault, de pronto pues puede que quede más claro. Entonces les agradezco mucho su atención, espero de verdad mi interés es que les quede claro. Nos vamos poniendo al día con las webconferencias y bueno, ahí estamos en contacto y también me voy poniendo al día con las respuestas a correos y Teams. Bueno, que tengan una feliz noche.